Perfecto, familia. Entonces, en esta semana, como ustedes recibieron la convocatoria, pues estamos con la intención de hablar acerca de si soy o no soy un seguidor de Cristo. Y para esto, lo que quiero hacer esta mañana es recordar todos los milagros, no todos, corrijo, algunos milagros que hizo el Señor Jesucristo y qué pasó después. Porque creo que tú y yo hemos recibido muchas bendiciones de parte del Señor. Y por qué no decirlo, muchos milagros. Pues creo que todos testificamos el miércoles pasado lo que escuchamos de aquellas personas que recibieron sanidad y recibieron milagros. Tremenda reunión, mis hermanos, el día miércoles pasado en nuestra reunión de oración, donde escuchamos los testimonios, cómo el Señor ha obrado, cómo obra y, por cierto, seguirá obrando en nuestras vidas. Pues mis queridos hermanos, mi querida familia, para esto voy a recordarles lo que está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 2. ¿Recuerdan ustedes? Es el primer milagro que el Señor hizo cuando estaba sobre la faz de la tierra. Convirtió el agua en vino. Había una reunión, era una boda, las bodas de Canaán, se les terminó el vino y de pronto pues la madre de Jesús le dice, mira, se acabó el vino y les dice a los meseros, a la gente que estaba sirviendo, pues hagan lo que él les pida, hagan lo que él dice. Y dice el evangelio de que el Señor convirtió el agua en vino, pero no era una copita, un vasito, una jarrita, eran 6 tinajas. Cada una contenía entre 70 y 120 litros. Entonces, imagínese usted, hagamos un promedio de que el Señor convirtió más o menos 600 litros de agua, convirtió en vino. Ese milagro no lo vamos a describir con mucho detalle, pero sí lo que pasó inmediatamente después de eso y las circunstancias que rodearon a ese gran milagro que el Señor hizo. La consecuencia de esto, mi querida familia, es de que cuando convirtió el agua en vino, versículo 11 del capítulo 2 del Evangelio de Juan dice, esa señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. He subrayado esta frase para resaltarla un poquito más. Y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con 3 grupos. Vale decir grupos. Su madre, sus hermanos y sus discípulos. Miren, dice la palabra de Dios que los discípulos creyeron en él. ¿Qué significa que antes no creían en él? A través del milagro, los discípulos iban convenciéndose de quién es el maestro, quién es la persona aquella que les llamó, que dijo, síganme, y ellos le siguieron de una. Hubo un milagro ahí, y después convertir el agua en vino, todos vieron. Todos se dieron, perdón, no todos se dieron cuenta, sino simplemente los que estaban alrededor. El resto estaba probando el vino y decían, ¿por qué sacan este vino de mejor calidad? Después, si eso debe servir primero. Pero después se dan cuenta los discípulos del milagro y comienzan a seguirle, comienzan a creer en él. Recuerde, el primer milagro del Señor Jesucristo. Seguimos con la historia. Y pues me salto al Evangelio de Mateo, capítulo 14 y los versículos 13 y 19. Claro, usted ya verá la figura, es aquel milagro donde el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los pescados. ¿Recuerda las circunstancias? El Señor Jesucristo estaba con muchos seguidores que le habían seguido durante mucho tiempo, muchas horas, muchos días, creo que hay ya 2 días, si no me equivoco. Entonces el Señor, para que la gente no se amontone, se sube a una barca y desde la barca comienza a predicar, comienza a hablar del poder de Dios, comienza a insistir de que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero y sanaba muchos enfermos. Muchos enfermos venían y el Señor les sanaba. Entonces, ya era hora de retirarse, pero los discípulos le dicen, Señor, mira, aquí hay tanta gente. Dicen que habían 5,000, solo hombres con sus familias. Digamos que 10, 15,000, 12,000 personas, algo así. Y tenían hambre y no podían retirarse. Y el Señor les dispone que les den de comer. Señor, pero tenemos solamente 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo hacemos? Sabemos de que les hizo sentar en grupos pequeños, que se sienten sobre la hierba, y les dijo a sus discípulos, repartan la comida.
El milagro fue de que todos comieron mucho. Imagínense, un día, 2 días sin comer, pues la gente estaba muerta de hambre. Y leamos lo que sucedió inmediatamente en esas circunstancias. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Nótese, todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Pregunto yo, ¿ese milagro fue visto por los 5,000 o por los 10,000 o 12,000 o la gente que haya sido? No lo creo. Estoy suponiendo yo o estoy pensando de que ese milagro se dieron cuenta únicamente los discípulos del Señor, porque ellos fueron los que vieron que habían únicamente 5 panes y 2 pescados. Los 5,000 no se daban cuenta que no había comida. Los discípulos fueron quienes repartieron la comida y los discípulos fueron quienes recogieron lo que sobró. Nótese que cada persona comió lo que quiso. No es que les dio un pedacito pequeño de pan, una mordidita de pescado. Comieron lo que quisieron y sobró. Y los discípulos cada vez iban asombrándose más. Quizás el Señor Jesucristo sabía de que los discípulos, sus discípulos, tenían el corazón bastante duro. No se convencían plenamente. Quizás comenzaban a dudar. ¿Será el Mesías? ¿No será el Mesías? Quizás como tú y como yo también, que muchas veces hemos dudado de la palabra de Dios. O quizás como en el pasado decíamos que hay un Dios lejano, pero que hace milagros solamente a los ancianos, a los líderes o a quienes son buenitos, entre comillas. Y no es así, no es así. Ese milagro, como digo, fue visto, presenciado, palpado por sus discípulos. No fue visto por toda la gente, seguramente no está registrado esto en la palabra de Dios, pero estoy imaginándome de que no podía correr la voz para tanta gente. Continúa la palabra de Dios. Continúa la palabra de Dios y hay otro milagro más. Mateo capítulo 14. Ustedes ya pueden fijarse de qué se trata este milagro. Pues como la figura dice, es cuando caminó sobre el agua. Jesús caminó sobre el agua. Pues inmediatamente después de que el Señor hizo este milagro de la multiplicación de los panes con los pescados, les sube a sus discípulos en la barca y les manda que crucen al otro lado. El Señor sube a la montaña a orar. Pasa la noche, casi toda la noche pasa el Señor orando. Nótese también, el Señor pasa orando, conectándose con el Padre de los cielos y les va a dar alcance, todavía oscuro, les va a dar alcance caminando sobre el agua a sus discípulos que estaban en la barca. Cuando se acerca el Señor a la barca, los discípulos se asustan y dicen, ¡un fantasma! No creyeron que era el Señor Jesucristo. Creyeron que era un fantasma y el Señor dice, no se asusten, soy yo. Ya sabemos el carácter de Pedro. Pedro le dice, a ver, si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Ven. Pedro se baja de la barca y camina sobre el agua, porque el Señor lo dispuso que sea así. Pero sabemos también la historia de que Pedro se fija en las circunstancias, igual que como cada uno de nosotros perdemos o quitamos la vista de nuestro Señor Jesucristo y nos perdemos. Igual sucedió con Pedro. Comenzó a ver las olas, el viento, las cosas que le rodeaban y quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Entonces, claro, el Evangelio nos cuenta que el momento que Pedro se hundía, de inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. Estoy leyendo Mateo capítulo 14, versículo 31. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudas de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y yo quiero resaltar las partes que están subrayadas porque es lo que inmediatamente sucedió después del milagro. ¿Por qué dudas de mí?, le dice el Señor después de haber caminado sobre el agua. ¿Por qué dudas de mí? Los discípulos dudaban todavía, después de haber visto que el Señor convirtió el agua en vino, después de haber visto que multiplicó los panes y los pescados, después de que dieron de comer a 5,000 con esa cantidad tan pequeña de comida, ellos seguían dudando. Creyeron en fantasmas y no creyeron en la palabra de Dios, no creyeron en el poder de Dios. ¿Por qué dudas de mí? ¿Tienes tan poca fe?, le reclama a Pedro.
Y después, claro, ya cuando se dan cuenta y suben en la barca, se dan cuenta de que realmente es el Hijo de Dios y lo adoran. Yo me imagino ahí en la barca a los discípulos adorándole al Señor. Eres grande, Jesús. Yo te alabo, mi Dios. Eres el, bueno, como nosotros oramos. Pero en vivo, con la presencia del Señor ahí mismo. Pero esto no se queda ahí, porque insisto yo que los discípulos muchas veces tenían el corazón duro y dudaban. Pues continúo con la historia que quiero exaltar el nombre del Señor esta tarde. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, mire, dice la gente, no dice sus discípulos. La gente reconoció a Jesús ya cuando llegaron al otro lado del lago. La noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos un fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Corrió la voz de que había un sanador. Corrió la voz de que había alguien que hacía milagros y la gente llevaba a sus enfermos y los enfermos se sanaban. Dice que querían tocar al menos el fleco de su manto y se sanaban. Espectacular, familia. Y los discípulos dudaban. Y los discípulos comenzaron a dudar. ¿Cuántos milagros te ha hecho el Señor a ti? ¿Cuántas veces tú has palpado el poder de Dios? ¿Cuántas veces has orado al Señor y el Señor ha acudido en tu ayuda, en tu pronto auxilio, como siempre lo oramos al Señor? Y a pesar de eso, nuestro corazón se vuelve duro. Yo me pongo en los zapatos de los discípulos. Ellos le siguieron de una. Tuvieron una actitud excelente con el Señor. Yo creo que el Espíritu Santo puso en ellos esa decisión de seguirle. Porque aquí, entre paréntesis, vale la pena decir algo. El Señor nos llama no por lo que somos. No. El Señor no nos llama porque somos buenitos. No. El Señor nos llama no porque somos inteligentes. No. El Señor no nos llama porque cualquier cosa. No. El Señor no nos llama por lo que somos. El Señor nos llama por lo que vamos a hacer. Él ya conoce nuestro corazón y la disposición de nuestro corazón y sabe lo que va a pasar después. El Señor sabe por qué nos ha escogido, a ti, a mí, a ustedes, a mí, por qué nos escogió. Habiendo sido pecadores, habiendo caído en el lodo más profundo, habiendo negado la presencia de Dios, el Señor nos llamó en algún momento. Sea a través de un milagro, como los que estamos viendo, o sea a través de cualquier circunstancia que el Señor usa para que nos acerquemos a Él, igual que hizo con los discípulos. Creo que la gente que estuvo al otro lado del lago esperando y llevando a los enfermos fue por una necesidad física, fue por una necesidad de sanidad únicamente. No registra la palabra de Dios si ellos después, aquella gente, después del milagro que recibieron, le siguieron. Solo había multitudes. Siempre había alguien que le seguía a Jesús, o muchos que le seguían a Jesús, pero los discípulos siempre estaban con él, dudando, pensando cosas que a lo mejor no vienen al caso, pero estaban con él. Continuemos con el siguiente evento. Me paso yo acá a Mateo capítulo 8, más bien dicho, retrocedo al versículo 23 y 25 del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Como usted puede ver en la gráfica, ya se puede imaginar de lo que se trata. Es cuando Jesús calma la tempestad. Jesús habla a las olas, habla al viento y el viento se aquieta. Pues ¿recuerdas? Pues el Señor Jesucristo estaba en la barca durmiendo. Acostado durmiendo, seguramente estaba cansado. Él era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, él estaba recuperando las fuerzas de trabajo como tú y como yo hacemos cuando estamos cansados. Se recostó en la barca y comenzó a dormir. Y de pronto hubo una tormenta, una tempestad, las olas, y los discípulos pensaban que iban a naufragar. Y claro, yo me imagino que se admiraban de que el Señor Jesucristo esté dormido. En gran duerme el Señor y ellos preocupados porque iban a morir. Entonces, la historia sigue y el Evangelio nos dice lo siguiente. ¿Por qué tienen miedo? Una vez que Jesús despierta y les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre?
Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Tan poca fe? ¿Ah? Y los discípulos se preguntaban, ¿quién es él? Después de haber visto tantos milagros. Pues mira que igual aprendo mucho con estos evangelios, aprendo mucho con estos relatos de los milagros de Jesús, porque ahora sucede quizás lo mismo que pasaba con los discípulos del Señor en aquella época. Vienen las tormentas, vienen las pandemias y nosotros perdemos los estribos. Vienen los problemas grandes y perdemos los estribos. Y el Señor nos dice, ¿tienes tan poca fe? O en otras palabras, el Señor te dice ahora, ¿acaso no recuerdas las promesas que te he hecho? ¿Acaso no te he dicho que tú debes depender de mí al 100%? Y nuestra fe se debilita. Y claro, en medio de circunstancias de bonanza, en medio de paz, en medio de victoria, qué lindo es decir gracias, Señor. Pero cuando hay problemas, como los discípulos estaban en la barca, pues no sé si tú has estado en una barca en medio del océano, en medio del mar, pues uno siempre se piensa, dice, chusa, y si aquí nos hundimos, ¿qué hago? Yo sé nadar, pero no puedo estar nadando hasta la costa, que está a kilómetros de distancia. Y esa duda quizás tenían los discípulos, más aún cuando estaban en una barca, quizás no era muy grande, y con olas muy grandes y una tormenta tremenda ahí, pensaban que iban a perder la vida y tuvieron poca fe. Tuvieron poca fe. Ese es el punto, tener poca fe. No confiar en la promesa de Dios, no confiar en la palabra del Señor, y más aún estando con Él al lado. Por eso te pregunto ahora una vez más, o una nueva pregunta para ti. ¿Crees que el Señor Jesucristo está a tu lado? Él siempre quiere estar contigo. Muchas veces nosotros le damos la espalda. No, gracias Jesús, ahorita no te necesito, yo te llamo cuando te necesito. Marco 911 espiritual, auxilio Jesús, te necesito. Y le convertimos en el Dios bombero. Claro, estoy enfermo, Señor. Cuando estoy sano, gracias Señor, no te necesito. Todo el tiempo. El Señor es nuestro todo el tiempo. El Señor quiere bendecirnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sigamos, familia, con lo que dice el Señor. Esta gráfica que está representando al Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 38 y 44, representa la resurrección de Lázaro. ¿Te acuerdas? Lázaro había muerto. Lázaro era un gran amigo de Jesús. Su familia eran gran amigos de Jesús, María, Marta, Lázaro, hermanos. Y de pronto llega la noticia que Lázaro murió. Y Jesús se entristece por la actitud de la gente, no por el fallecimiento de Lázaro. Entonces va hacia el sitio y comienza un gran milagro y una gran enseñanza que deja el Señor. Esta vez no es como las anteriores, que el Señor hace el milagro únicamente delante de los discípulos, para que ellos vayan creyendo, para que ellos vayan entrenándose, para que ellos vayan entregando su vida al Señor y sabiendo que Él es la única alternativa. Esta vez el milagro cambia. El milagro hace frente a muchísima gente. Veamos lo que dice, leamos lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39. Corran la piedra a un lado. Estamos hablando de la puerta de aquel sitio en donde le habían sepultado a Lázaro. Corran a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Yo imagino que Marta, en su corazón, en su cabeza, estaba pensando, ya viene Jesús y seguramente me va a abrazar, me va a dar el pésame, decir qué pena que Lázaro murió. Por eso le protesta y dice, no muevas la piedra. No creía que iba a llegar el milagro que sucedió después, que lo conocemos, sobre la resurrección de Lázaro. Entonces te pregunto a ti también lo mismo, que cuando estamos en medio de una circunstancia dolorosa, penosa, tormentosa, muy grave, ¿creemos en que el Señor nos va a salvar? ¿Tenemos la fe suficiente de que el Señor venga? ¿De que el Señor haga la obra? Muchas veces creo que no lo creemos. Por eso el Señor le reclama a Marta y le dice, pues
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La condición para ver la gloria de Dios es creer. Si no crees, no hay tal. No va a haber el milagro, no va a haber la gloria de Dios. La gloria de Dios es eso. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre en su plenitud. Esa es la gloria de Dios, con toda su voluntad en nosotros. Pero la gloria es para Él, no es para nosotros. Él es quien ejecuta la obra. Pero no se queda ahí. Les decía que gran enseñanza y sobre todo estos días que estaba preparando esta charla, el Señor da revelación. Y dice en el versículo 41, así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, imagínense la actitud, el Señor Jesucristo levanta su mirada y dice, Padre, gracias por haberme oído. Levanta, Señor, la mirada y dice, Padre, gracias por haberme oído. Eso está en tiempo pasado. El Señor Jesucristo no dice, Señor, te voy a hablar ahorita. Señor, escúchame lo que te voy a decir. No, le dice, Padre, gracias por haberme oído, pasado. ¿Qué significa? Lázaro era el cuarto día que estaba muerto desde que le avisaron al Señor Jesucristo. Significa que el Señor Jesucristo oró antes ya. No sé si durante los 4 días, pero 4 días el Señor estuvo en contacto con el Padre para este milagro. Gracias, Padre, por haberme oído. Por eso nosotros cuando vamos a orar por alguna circunstancia, esta parte del Evangelio me enseña de que debemos haber orado antes. Estar a cuentas con el Señor, estar preparados. No puedo ese momento comenzar a hacer lo que nos imaginemos. O decir, siempre estoy preparado. Siempre estamos preparados en tanto en cuanto estemos orando y leyendo su palabra a diario. Si es que no estoy haciendo eso, no estoy preparado. Y quizás por eso muchos de nosotros decimos, ¿sabes, fulanito, ora por mí? ¿Sabes, fulanito, de que tal persona está enferma? Ora por él, porque el Señor a ti te escucha, a mí no. El Señor nos escucha a todos. Pero debimos habernos puesto a cuentas. Esa es la condición que el Señor exige. Sigamos con la palabra de Dios. Padre, gracias por haberme oído. El versículo 42 dice, tú siempre me oyes. Señor, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Y el Señor nos oye a todos por igual. No es que solamente a los ancianos, a los líderes, a los apoyos, no, a todos, en cualquier circunstancia que estemos, el Señor nos escucha. Sigo con la lectura. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Por eso decía de que ahora este milagro ya no es exclusivo para los discípulos. Es para toda la gente, para que todos oigan que Cristo fue el enviado del Señor. Para que todos crean, porque sucede un milagro y muchos creen y muchos le siguen. Por eso la pregunta y el tema de esta charla es, ¿eres un seguidor de Cristo? Pues si dices sí, pues la respuesta tiene una integralidad muy grande. Sigamos con la lectura. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Tremendo milagro, familia. Y eso testificaron todos. Todos lo vieron. Mucha gente lo vio. Ya no solo los discípulos. Entonces, creer en el Señor iba siendo ya casi un hábito cuando el Señor caminaba por estos sitios. Un milagro adicional. El Señor Jesucristo, esto está en Mateo capítulo 8, el Señor Jesucristo dice que bajaba por la ladera de un monte. Grandes multitudes lo seguían, claro, los que necesitaban sanidad, los que creían en él. De repente un hombre con lepra se le acercó, se arrodilló ante él, le dijo, Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Cuántas veces le has pedido tú al Señor de la misma manera que aquel leproso? Señor, si tú quieres. Porque, claro, en esa oración implícita, en ese pedido del leproso, está implícito de que él sabía que Jesús podía curarle. Jesús podía curarle. Solo faltaba el clic. El clic era que Jesús quiera hacerlo.
Y desde luego que el Señor siempre quiere hacernos los milagros. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano y al instante la lepra desapareció. Desapareció. Miren el pedido del leproso. Esto me enseña también de que podemos orar de la misma manera que el leproso lo hizo, sabiendo de que el Señor quiere hacernos el milagro conforme su voluntad. Y decir, Señor, si tú quieres, hazlo. Hazlo. Pero quiero indicar otro milagro adicional que el Señor hizo. Me estaba olvidando, me estoy saltando esta parte interesante. Una vez que el leproso es sanado, le dice, no se le cuentes a nadie, le dijo Jesús. ¿Será que el Señor no quería que se enteren que hubo sanidad ahí? No, simplemente quería que el testimonio llegue de una manera ordenada, que el testimonio debe ser verificado por alguien. Entonces, el Señor le dice, no se lo cuentes a nadie, en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. En aquel tiempo el sacerdote era la autoridad en lo espiritual, en lo civil y en lo de salud. Entonces, los leprosos en ese tiempo tenían que estar fuera de la ciudad. No podían entrar a la ciudad. Y si es que entraban con una campana diciendo, tirín, 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 y todo el mundo se separaba de él, porque sabían que era un leproso. Pero el momento en que él, una vez que recibió la sanidad, de parte del Señor, se presenta donde el sacerdote testifica y ve que está sano, le dice, efectivamente, certifico, está sano, puedes ingresar a la ciudad ya como cualquier persona común y corriente. Lo mismo nos pasa a nosotros, familia. Y eso es un testimonio público. Muchos de nosotros, pecadores señalados con el dedo, este es un borracho, este es un drogadicto, este es un vago, este es un así, un asado y cocinado. Una vez que el Señor llega donde nosotros, pues podemos integrarnos nuevamente a la familia, a la sociedad y dar testimonio público de que el Señor fue quien nos cambió. ¿Recuerdas tú antes de llegar al Señor? Quizás como mi caso, fumaba, bebía y hacía tantas cosas más. Puedo dar testimonio público de que el Señor me curó, de que ya no hago esas actividades, ni tengo esos hábitos tan perjudiciales para la salud y para la familia. Gracias al Señor, no por mi voluntad. El Señor escogió que así sea, pues simplemente quizás en aquel tiempo con desconocimiento le dije, Señor, si tú quieres, hazlo. Y el Señor hizo la obra como hizo en ti, como hizo en muchos de nosotros. El Señor caminaba por ahí, se acercaba a la ciudad y Mateo capítulo 20 dice que habían dos ciegos ahí y le gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Claro, y ustedes conocen la historia. Los discípulos del Señor decían, oye, cállate, no les está pasando el maestro, cállate. Jesús les oyó y les dijo, que vengan, que vengan. Y la historia, el evangelio dice, cuando Jesús les oyó, se detuvo y los llamó. Y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Vaya pregunta. Nuevamente se repite la historia, porque Jesús oyó. Quizás los ciegos eran personas comunes y corrientes, pecadoras como tú y como yo, pero escucharon de que había alguien que sana, alguien que tenía la alternativa de curarles, de devolverles la vista. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor se acerca y les pregunta, ¿qué quieren que haga? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Si el Señor viene donde ti le dices, ¿qué quieres que haga? Pero más importante que eso es, ¿qué harías después de que el Señor cumple tu pedido? Como en este caso que vamos a leer. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos, al instante pudieron ver. Y luego lo siguieron. O sea, se convirtieron en seguidores de Cristo, dando testimonio de que Él les sanó. Y un seguidor significa alguien que está identificado con la causa. Se hicieron cristianos, en otras palabras. Seguidores de Cristo que están defendiendo a capa y espada su palabra, sus promesas y creyendo en Él. ¿Hacemos lo mismo nosotros? En resumen, familia, no quiero poner más milagros,
porque si fuera de el hecho de poner todos los milagros de Jesús, tendríamos que quedarnos el día entero. Y no se trata de eso. He tomado ciertos ejemplos puntuales para representar lo que es ser un seguidor de Cristo. Los seguidores de Cristo, en primer lugar, ante todo y sobre todo, lo primero que tenemos que saber es de que debemos haber visto milagros de Jesús. Si tú no viste un milagro de Jesús, quizás no estás conectado y no te has llenado del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo hace milagros a diario y muchos milagros. Que estemos escuchándonos, que estemos viéndonos a través de esta plataforma virtual, considero ya que sea un milagro. En otras circunstancias no podemos hacerlo. Que tú y yo, que tú estés escuchando y que yo esté hablando, es un milagro, familia. Y considerémoslo así porque es bajo la voluntad del Señor, no por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia voluntad. Pero la primera conclusión que quiero sacar yo en esto es de que a más de bendecirnos, los milagros que hace el Señor son para que creamos en Jesús. Como por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino. Pues, ¿crees al Señor? ¿O solamente crees el momento del milagro? Pues si el Señor me hizo un milagro a mí, si me dio sanidad a mí, si me devolvió la vista, si me devolvió la vida, ¿cuántas veces el Señor ha evitado que nosotros perdamos la vida o que pasemos algo? Si el Señor nos da alimento a diario, es para bendecirnos y para que creamos que Él es el ejecutor. Eso se llama ser un seguidor de Cristo. En siguiente les digo, el Señor nos proveerá de alimento hasta que sobre y abunde. Él multiplicó los panes y los pescados. No había nada. Nadie creía que había alimento, pero el Señor les dio. Confiando en Él tendremos alimento. Por eso les digo ahora, quien no tiene trabajo, quien está buscando trabajo, quien la provisión y el presupuesto se ha disminuido, pues confiemos en el Señor. Pidámosle al Señor y el Señor nos estará bendiciendo. Si ustedes se llenan, si nosotros nos llenamos con el poder del Espíritu Santo, nuestros ojos pueden ver más allá de lo natural y quizás nuestro corazón va a estar convencido de que la promesa de Dios es verdad. Si Él dio de comer a tanta gente, a mí, conmigo, hará lo mismo. Debemos reconocer que Jesús es el autor de todo. Debemos atribuir al Señor. La gloria es para Él. Él es quien hace y deshace las cosas. No es el santito X o el santito Y. No, no vamos a alabar a Pedro porque caminó sobre el agua. Eso fue un milagro de Jesús, no fue un milagro de Pedro. Cuando nosotros estamos enfermos, el Señor nos pide que llamemos a los ancianos que nos unjan con aceite y oremos y los ancianos sanarán. Quien cree y sea bautizado será salvo y el que no será condenado, dice, y extenderemos la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. En el nombre de Jesús, no en el nombre de fulanito o sutanito. ¿O debemos esperar quizás una campaña de sanidad en la iglesia para ser sanos? No. Es bueno, por supuesto, que hayan campañas de sanidad. Es bueno que estemos orando por enfermos. Es bueno que estemos haciendo todo. Pero todo, el autor principal, el protagonista, es el Señor Jesucristo, con el Espíritu de Dios y el amor del Padre de los cielos. No tú, no yo. No nadie, no los ancianos, no los líderes. Ah, no, es que cuando ora el fulanito, ahí sí se sanan. Cuando ora el sutanito, no. Obviamente el Señor da dones a ciertas personas, da ciertos dones para tener la habilidad, una mayor habilidad para conectarse con el Padre y saber cómo orar y saber cómo proceder. Pero el Señor es el ejecutor, no la persona. Sigo con las conclusiones, querida familia, y digo, la poca fe produce temor. ¿Tienes temor de algo? Es porque tienes poca fe. Así dice la palabra. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca? Tienen tan poca fe. Temían de que la barca se hundía, que iban a morir, iban a perder la vida. Y el Señor se despierta y les dice, ¿tienen tan poca fe? ¿Qué está pasando en medio de esta pandemia, familia? Es verdad que tenemos que cuidarnos. Es verdad de que ese virus ha matado a mucha gente. Gracias a Dios, por su voluntad, tú y yo estamos sanos, tú y yo estamos vivos. Muchos han contagiado, sí. Muchos han fallecido, sí. Pero quienes han fallecido en medio de nuestro círculo han ido a la presencia del Señor.
Y quizás ese es el fin de todo, de que nosotros estemos en la presencia del Señor en algún momento. Quizás la voluntad de Él es de que sigamos todavía preparándonos acá en la tierra para llegar a mejor vida y presenciar a Dios en su plenitud. Pero familia, si es que tenemos temor, el Señor no quiere que vivamos atemorizados, porque el temor nos bloquea. Y el momento en que estamos bloqueados, nos separamos del Señor. Comenzamos a confiar en segundas, terceras, cuartas, quintas circunstancias. Ah, es que dijeron que. Ah, es que puede ser que. Y no confiamos en las promesas del Señor. Y tengo temor de que mañana me vaya a enfermar, o tengo temor de que me vaya a hacer tal cosa, o de que pase algo. Confíe en el Señor. No tengamos poca fe. Aumentemos nuestra fe. Confiemos en el Señor. Él tiene la voluntad y el control de todo. Y si tú estás agarrado del Señor, como aquella gente que al otro lado del lago intentaba alcanzar su sanidad, aunque sea tomando los flecos de su manto, alcanzan la sanidad. Y eso es lo que quiere el Señor ahora contigo y conmigo, que alcancemos la plenitud de Dios tomándonos de su manto. Sigo con las conclusiones, familia. Si quieres ver la gloria de Dios, debes creer. Si eres un seguidor de Cristo, pues creamos en Él y en sus promesas y veremos su gloria. Si no vemos, si no creemos, pues no. Más o menos es como cuando tú quieres entrar a, no sé, a algún espectáculo que cuesta una cantidad de X de dinero, al cine, digamos. Quieres irte al cine, tienes que comprar tu ticket, tomar tu asiento y sentarte y ver la película. Si no compras tu ticket, no puedes entrar a ver la película. Por lo tanto, si no crees que es tu ticket, que es el pasaporte que te lleva a la presencia del Señor, que es el pasaporte que te permite ver la gloria de Dios, o digamos que son los lentes espirituales que te permiten ver a Dios en su plenitud, el creer. Si no crees, hermano, hemos hablado bastante tiempo sin nada. No creemos en nada. Tenemos el corazón endurecido, quizás como los discípulos. Pero recuerda tú de que una vez que el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz, resucitó y ascendió al cielo, sus discípulos, excepto uno, sus discípulos fueron los intermediarios de la presencia de Dios. Tenían el corazón duro, sí, pero tenían buena actitud y fueron discipulados y recibieron, como dice en Hechos capítulo 2, recibieron el poder del Espíritu Santo, su vida cambió y con toda la preparación que tuvieron, salieron a predicar el Evangelio y gracias a ellos, gracias a esas 11 o 12 personas que estuvieron predicando el Evangelio, ahora nosotros podemos alcanzar la presencia de Dios. El Señor sabía, por eso repito, el Señor no nos busca ni nos escoge por lo que somos, sino por lo que vamos a hacer. El Señor sabía de que Pedro tenía un carácter y un temperamento fuerte, que le iba a fallar tantas veces, pero sabía que iba a recibir el poder del Espíritu Santo y en la primera prédica que dio se convirtieron como 3,000. Y lo mismo el Señor cree de ti, lo mismo el Señor cree de mí. Todo el potencial que el Señor pone en nosotros a través del Espíritu Santo es para que seamos sus seguidores, seguidores de manera integral. Continúo con el resumen, mi querida familia, y el Padre nos oye siempre. Sí, así como dijo el Señor Jesucristo, gracias Padre por haberme oído. Tú siempre me oyes. El Señor está escuchando tus oraciones. Quizás no ejecuta lo que tú le pides porque todavía no necesitas, porque todavía tenemos tiempo para ser preparados, pero el Señor te escucha siempre. Así no hables, el Señor te escucha siempre. El Señor está con el oído atento a tus oraciones, no solamente a las oraciones de los ancianos, no solamente a las oraciones de los líderes, a tus oraciones. Tú que te conectas primera vez acá o primera vez estás escuchando esta charla a través de nuestro canal virtual, yo te quiero decir de que si tú te quieres conectar con el Señor, Él está dispuesto a escucharte. Él está con su oído atento a escuchar tus necesidades. Hazlo, haz la prueba y pregúntale al Señor. Se debe dar testimonio público de haber recibido sanidad de parte de Dios. Sí, cuando el Señor te hizo un milagro, es para que nosotros la publiquemos.
Repito, el día miércoles anterior, en la reunión que tuvimos en la iglesia, qué testimonios, familia, qué testimonios de sanidad, milagros al 100%, de tal manera que los médicos no pueden explicar. Por supuesto, eso es el milagro, en donde nadie puede explicar, en donde la ciencia se desbarata, en donde el conocimiento humano se queda en el piso, porque el conocimiento de Dios es superior a todo. La voluntad, el diagnóstico de un médico está por debajo de la voluntad de Dios. Y no digo que el médico sea malo, es bueno el médico, es buena la ciencia, pero Dios está por sobre todo, porque Dios es bueno y su misericordia es buena, es para siempre y cada día es nueva, y cada día es nueva su misericordia. Una más, el Señor está dispuesto a hacer lo que le pidamos conforme su voluntad, aplicando su misericordia. Por eso pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate que después de esta charla tú vas a iba a decir a tu casa, pues estás en tu casa, de hecho, quizás vas al rincón favorito de tu casa y te pones en paz y te conectas con el Señor. Y el Señor Jesucristo viene en persona, espiritualmente, y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le vas a responder? Yo creo que debemos tener la respuesta preparada para decirle, Señor, yo necesito que hagas esto. El Señor te escucha, el Señor te sigue, el Señor está contigo. Siempre el Señor está a nuestro lado. No le demos la espalda a Él. Él nos perdona por cualquier circunstancia que hayamos hecho en el pasado. Pues solamente recibe el sacrificio de Cristo en tu corazón. Cree que el Señor murió por tus pecados, que él pagó con su vida. Es suficiente creer para ver la gloria de Dios. Mira, y esto de ser un seguidor de Cristo es algo integral. Pues el momento en que yo me identifico como un seguidor de Cristo, significa que estoy de acuerdo con todo lo que Él dice, con todo lo que Él hace. Es como cuando tengo mi pasaporte. Mi pasaporte dice que soy ecuatoriano y que tengo un número de identificación que me identifica, valga la redundancia, como ecuatoriano. Y hablo como ecuatoriano y conozco mi país y creo en mi país. Y por más que quiera negar, imposible, soy ecuatoriano. Pero ahora puedo declarar, soy un seguidor de Cristo porque creo integralmente en su palabra. Ninguna palabra de Cristo está fuera. Debemos creer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos arrancar esas hojitas que no nos gustan o que nos estorban o que quizás nos golpean en la conciencia, como el libro de Malaquías capítulo 2 o capítulo 3. Pues debemos creerle al Señor. Créele al Señor y veremos la gloria de Dios. Estimada familia, voy a pedir por último de que medites en la palabra que hemos hablado este día, que estemos con el pendiente de decirle, Señor, yo creo en ti. Señor, yo soy tu seguidor. Y cuando venga el Señor Jesucristo y nos pregunte, ¿qué quieres que hagas por ti? Tú le des la respuesta adecuada. Señor, yo quiero pasar contigo hasta la eternidad. Yo te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Yo te pido, Señor, de que mi casa y yo sirvamos al Señor. Yo te pido, Señor, de que esta pandemia desaparezca. Yo te pido, Señor, que el temor que está en nuestro corazón se vaya y más bien tengamos una fe plena de que tu palabra es verdad y que creemos únicamente en ti. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Me pregunte el Señor. Yo le diré, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero tener una fe, como tuvieron algunas personas como aquel ciego que digo, Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Solamente falta que tú quieras hacerlo. Y el Señor te diga, yo quiero, y te hace el milagro. Estimada familia, yo les pido que en esta vez levante su mano para orar, para decirle, Señor Jesucristo, esta mañana yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo sea descendiendo sobre cada persona, Señor. Y todos aquellos que nos declaramos tus seguidores, pues podamos creer en ti. Podamos tener la fe suficiente, Señor, para decir que tú eres la única alternativa que tenemos en la vida. No es una vacuna, no es una medicina, no es un X persona. Eres tú, mi Dios, en tu plenitud. Por eso queremos creerte integralmente y depender de ti al 100%, mi Dios, sabiendo de que tu voluntad
Cuando estoy contigo, Señor, cuando creo en ti, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nos conviene a todos nosotros. Es bueno, Señor, estar en tu presencia. Es bueno leer tu palabra. Es bueno creer en tus promesas. Es bueno ser devocionales. Es bueno ser un seguidor de Cristo. En el nombre de Jesús, extiendo una bendición para todas aquellas personas que están conectadas en este momento, para las familias que están en necesidad, para aquellas familias que están en problemas, para aquellas familias que están con algún pecado oculto, aquellas familias que no tienen provisión, aquellas personas que quizás están dudando, para que todos estos milagros de Jesús que acabamos de escuchar nos sirvan como ejemplo para nuevamente alzar la mirada al Padre de los cielos y hacer como Jesús hizo. Señor, gracias por haberme oído, porque tú siempre me escuchas. Bendigo a cada familia que está conectada, bendigo a cada familia que está viendo este video, para que el Señor sea escuchando sus oraciones y ejecutando sus necesidades. En el nombre del Señor Jesucristo he orado. Amén y amén. Familia, que el Señor les dé una gran bendición y un gran abrazo Amén. para ustedes. Amén. Gracias, Puede Patricia. conectar su micrófono.